Bienvenido una semana más a tu programa favorito en Ciroy TV. Hoy estamos junto a Nati. Nati, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tenemos un programa espectacular. Claro que sí, hola María Belén, hola mi gente linda de Ciroy TV. Y por supuesto vamos a estar tocando temas de interés para todas y para todos, porque esto ya es que nos estamos cuidando tanto hombres como mujeres. Claro, y todos queremos hacernos estos procedimientos. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de dos cosas increíbles: el lifting facial y la reducción de mamas, que tú ya sabes que es un tema de interés para todos ahí en casita. Así que se queden para tener toda esta información. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante y este es la reducción mamaria. Y para eso le hemos traído al mejor. Mi doc, empecemos como yo digo por el principio. ¿Qué es esta reducción mamaria? Bueno, antes de entrar en contexto del tema, vamos a decir que la técnica quirúrgica como tal se llama mamoplastia de reducción. Bueno, para hablar de eso vamos a hablar un poquito del concepto de lo que es la mamoplastia reductiva. Bueno, en primer lugar, una mujer que tenga exceso de mama, ya sea predominio glandular o grasa, lo que hacemos es reducción de la mamaria. Tiene múltiples indicaciones. Una de las indicaciones frecuentes es los embarazos, donde realmente aumenta el tamaño de la mama, y el otro es que el mismo aumento de la mama lo que hace es repercutir en la posición de la columna vertebral, y es una indicación que también se le hace la cirugía para reducir la mama. Claro que sí, Doc, y como siempre, Nati tiene allá las preguntas que nos está haciendo el público. Nati, por favor, ayúdanos con las preguntas. Claro que sí. Bueno, ahí el doctor estaba tocando un tema de que cuando ya son madres, es alguien que está opcionada para hacerse esta reducción, ¿verdad, doctor? Entonces queremos saber quiénes son las opcionadas, quiénes son las candidatas para este tipo de cirugía. Bueno, nosotros como toda cirugía hablamos las indicaciones, contraindicaciones. Ahora, dentro del contexto de las indicaciones hablamos embarazo, que son uno de los factores donde hay aumento de volumen de mama, ya sea predominio glandular y grasa, como le mencioné anteriormente. Ahora, la otra indicación puede ser también personas que son obesas. A ellos también, lógicamente, aumenta el volumen de mama. Y otra de las indicaciones también es ya sea trastornos endocrinos o metabólicas, donde también aumenta el volumen de mama. Esos son los factores más frecuentes donde realmente se le indica la cirugía de mamoplastia reductiva. Doc, y ya yendo más al tema, descríbanos por favor cuál es la técnica quirúrgica que se usa, tal vez cuáles son las indicaciones de la paciente antes de someterse a esta indicación. Bueno, si hablamos de la técnica quirúrgica, hay múltiples. Nosotros, lógicamente, pues para conservar lo que es el complejo areola-pezón, o sea, en pocas palabras, para que la función mamaria, desde el punto de vista de la lactancia, para conservar, nosotros esa parte lo conservamos y la periferia lo eliminamos. Mediante diferentes técnicas, eso se realiza según el caso particular. Ahora, las indicaciones, como le mencioné, es porque, o sea, después de una mujer, después del embarazo, y el otro también es cuando las mujeres son obesas, también aumenta el volumen de mama. Esas son las indicaciones que prácticamente se mencionan. Claro, hay más, pero lo más frecuente son esas. Claro que sí, y también ya que estamos conversando un poquito, Nati tiene más preguntas. Nati, por favor, síguenos ayudando con las preguntas que nos está dejando el público. Sí, María Belén, sí, doctor. Bueno, acá hay una chica que dice que tiene mucho dolor de espalda y que si inmediatamente después de realizarse esta cirugía, ese dolor va a mejorar. Bueno, como le mencioné, retomando cuáles son las indicaciones, decimos que el aumento de mama repercute directamente por lo que ejerce volumen hacia la columna vertebral. O sea, lo que hace es comprimir por el exceso de peso. Porque la columna vertebral, desde el contexto de traumatología, vemos que, o sea, aguanta o soporta un cierto peso, pero lógicamente si la mama aumenta, entonces lógicamente tiene un volumen extra. Entonces cuando uno reduce ese volumen, por supuesto, si el dolor no es crónico, mejora, pero en caso de que la columna ya es dolor crónico, ya es difícil que mejore. Doc, ¿y cuáles son estas contraindicaciones? ¿A qué pacientes no se les puede realizar esta cirugía? Bueno, una de las contraindicaciones, bueno, existe varias. Una de las contraindicaciones es cuando el paciente tiene más de 65, 70 años, porque lógicamente afecta lo que es la cicatrización.
Lo otro es cuando es una obesidad mórbida, lógicamente los pacientes diabéticos, por lo que es la diabetes mellitus tipo 2, que es, o sea, de los obesos, lógicamente hay una resistencia para la insulina. Eso hace que retrase la cicatrización y tendes a la infección. Entonces ese paciente tampoco se puede operar. Y otro, por ejemplo, trastornos, por ejemplo, hematológicos, puede ser ciclemia, hemofilia, todas esas patologías. Y el otro, el mismo diabetes mellitus, hipotiroidea, que son patologías que repercuten directamente con la cicatrización. Y tal vez si en el caso de las pacientes con obesidad mórbida, como usted menciona, bajan de peso, ¿serían candidatas ya a una cirugía o tal vez no habría la posibilidad de realizarla? Por ejemplo, como dice usted, la pregunta está bien planteada. Nosotros, si queremos mejorar, por ejemplo, en este caso, porque es una indicación de traumatología para aliviar el peso de la espalda, lógicamente, mandamos a bajar de peso con un nutricionista. Entonces de ahí, si logra bajar, lógicamente sí hacemos la cirugía, pero lógico que es bastante complicado y necesita tiempo para eso, pero sí hay personas que logran y hacemos la cirugía. Claro, y aquí también intervendría esto del el cuidado prequirúrgico que se le da a todas las pacientes. Doc, para ir continuando un poquito, quisiera saber tal vez al momento de la cirugía, ¿esta cuánto dura? ¿Y cuánto dura también los cuidados postquirúrgicos? Bueno, nosotros podríamos decir matemáticamente un mes y medio o 20 días. En realidad, desde el punto de vista de cicatrización, nosotros, o sea, desde nuestra práctica médica, nosotros basamos en lo que son factores generales y factores locales. Dentro de los factores generales, o sea, el tiempo de la cicatrización repercute los antecedentes patológicos personales, o sea, las enfermedades, y el otro que es el tiempo de cicatrización, que nosotros lógicamente basamos en la de dos. Por ejemplo, si es mientras más joven, más rápido cicatriza, pero mientras más edad avanzada, o sea, es más lento la cicatrización. ¿Por qué? Porque en el envejecimiento la función celular va disminuyendo. Y el otro, como les dije, si tiene trastorno de algún tipo de patología hematológica, lógicamente también tenemos que tener presente eso. Y en función de eso, decimos, bueno, o sea, nosotros damos un tiempo estándar, ¿no? Nosotros no podemos determinar de que un mes, 2 meses, porque hay factores, como le comenté anteriormente, los factores generales y locales, influye directamente en la cicatrización. Claro que sí, Doc. Nati, tal vez allá tienes alguna pregunta que nos va haciendo el público. Claro que sí. Doctor, ¿qué tan cierto es que después de realizarse esta cirugía voy a quedar con efectos secundarios de dolor y molestia en esta zona de mi cuerpo? Bueno, cuando nosotros hablamos, o sea, con relación a la pregunta que tú me estás haciendo, yo te digo, toda cirugía, lógicamente, después de postoperatorio se manda analgésico, ya sea de leve a moderada, severa o severa, analgésico potente en caso de que, bueno, claro, yo tengo que también tomar en cuenta lo que son umbrales de dolor. Hay pacientes que tienen un umbral alto para un pequeño dolor o viceversa. Entonces de ahí clasificamos los analgésicos según el tipo del dolor, como yo le comenté, leve, moderada, severa. Y si es muy sensible al dolor, le mandamos analgésico fuerte y con eso no tiene ningún problema. Doc, y a todo esto, tal vez hay algunos pacientes que a pesar de mandar ya los analgésicos siguen sintiendo dolor. ¿Y qué se hace en estos casos? Bueno, en caso particular, nosotros, nuestra metodología, mandamos lo que son una bomba de analgésico, es un cóctel donde se prepara un grupo de medicamentos, pues ahí incluye también lo que es la morfina y otros elementos como tramadol. Esas combinaciones hacemos y con eso hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún problema de que algún paciente se quede con algún dolor. Entonces es muy probable que el dolor sea llevadero para no afectar al paciente. Bueno, desde nuestra práctica médica sí controlamos el dolor y hasta ahora no hemos tenido, o sea, reportes que nos diga, bueno, este dolor no se ha podido controlar. Doc, alguna duda que tal vez me surgió de la conversación que hemos tenido es la edad límite en la que la paciente se puede realizar este procedimiento. Bueno, en la literatura médica aborda que tiene que ser más o menos hasta 60, 65 años o máximo hasta 70. Pero como yo le comenté antes, nosotros debemos en primera instancia tener valoración de medicina interna y si amerita otras especialidades en función de eso, de que diga, bueno, este paciente, por ejemplo, un X paciente tiene 65 años y dice, medicina interna tenemos que hacer valorar y él dice, bueno, por esta razón no se puede hacer cirugía porque nosotros tenemos que ver lo que es riesgo-beneficio. Si el riesgo predomina, no operamos. Si el beneficio predomina, operamos, pero eso tiene que, en realidad, para nuestra cirugía, no es que nosotros tenemos la última palabra. Lo que en realidad es que medicina interna nos dice, bueno, este paciente sí puede operar o no tiene que operar.
Claro, o sea, lo que siempre hemos recordado aquí es que es un trabajo integral. Mi doc, ya para ir terminando, vamos a responder las últimas dudas de nuestros televidentes que nos están viendo semana a semana. Nati, ¿tenemos alguna duda más? Sí, que hablemos de las cicatrices, qué cicatriz queda, cómo se manejan o si varía el tamaño dependiendo de cada paciente. Bueno, desde el punto de vista de la cicatrización, esa es una pregunta que nosotros siempre durante la entrevista hablamos con los pacientes. En primer lugar, cuando uno hace una reducción mamaria, en este caso, lógicamente la cicatriz va camuflada. ¿Qué significa camuflado? Nosotros siempre hacemos los cortes dentro de los pliegues, en este caso en el pliegue submamario va a ir bien oculto. Ahora, el proceso de que la cicatrización, desde el punto de vista de los diferentes tipos de cicatrización que existe, ya sea ancho, hipertrófico, lo que sea, eso depende del factor genético del paciente. Nosotros esas cosas no podemos modificar. Doc, y ya para ir terminando, mi doc, tal vez alguna recomendación que usted le daría a los pacientes o a los televidentes que nos están viendo y que quieran realizarse este procedimiento. Mi primera recomendación es buscar a un cirujano plástico que tenga una trayectoria amplia, que haya tenido mucho tiempo operando, que eso es la máxima garantía. Y otro, lógicamente, buscar, si estamos en el Ecuador, buscar en CENESID, buscar todos los títulos que tenga y sobre todo que tenga la práctica. Porque en los cirujanos la práctica, por ejemplo, no es lo mismo uno que opere 5, 6, 7 años, uno que opere 20, 30 años. Eso influye muchísimo, porque la cirugía es netamente práctica. Entonces, eso hay que verificar, pedir varias opiniones, para que el paciente vaya con seguridad y no haya problemas a la hora de los resultados estéticos. Claro que sí, Doc. ¿Y dónde le podemos encontrar? Díganos sus redes sociales, por favor. Bueno, a nosotros nos puede encontrar como Dr. Slema, cirujano plástico, en TikTok, en los diferentes likes, puede encontrarnos. Y es así como nos despedimos una semana más. Muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos. Igual Nati, que siempre nos está leyendo las dudas de quienes nos están viendo. Doc, le comprometemos la siguiente semana para tratar nuevamente un tema de interés. Así que si tú estás viendo y tienes alguna duda, puedes comentarla y nosotros junto con el Doc la resolveremos. Muchas gracias, Doc. Nos vemos la siguiente semana. Saludos. Continuamos con un tema súper especial para todas aquellas personas que nos estaban preguntando, el lifting facial. Y para eso le trajimos al mejor doctor para que nos explique este procedimiento. Doc, bienvenido a su casa, Siroy TV. Bueno, muchas gracias María Belén, un gusto nuevamente estar aquí en la empresa Siroy. Agradecer, es un honor para mí que tú estés aquí hablando sobre estos temas de belleza. Lo que es la cirugía plástica estética son temas importantes para la población, inclusive para Ecuador, ya que nuestra cultura no nos permite saber todo lo que en la actualidad, en Hollywood principalmente, se maneja lo que es la cirugía estética facial, la cirugía plástica estética corporal, que es fundamental, ya que los nuevos avances tecnológicos, la innovación, ha ido mejorando y todo eso nos permite para que podemos estar en par con Hollywood, los países de primer mundo, en todo lo que se refiere a la belleza. Claro que sí, y es por eso que la mayoría de mujeres comúnmente queremos vernos así, sin arrugas, queremos estar ahí todas hermosas y con la piel sin ahí por ahí las patas de gallo, que lo decimos por ahí comúnmente, Doc. Y para eso, claro que sí existe este procedimiento. Doc, cuéntanos qué es este procedimiento, el lifting facial. Bueno, lo que acabas de decir son aspectos fundamentales, ya que principalmente se podría hablar más de las mujeres, pero considero que en la actualidad ya los varones ya también estamos en esa situación, ya que nos queremos sentir seguros, guapos o bellos, se podría decir, porque ya también que nos dé oportunidad a los varones, ¿no? Este procedimiento es una cirugía plástica facial exclusivamente, ya que se maneja todo lo que se refiere el rostro. Se podría decir que es fundamental hablar de este punto, ya que es nuestra carta de presentación. Lo primero que ve la población o nos llegamos a una oficina o a una empresa es nuestro rostro. Y por eso es fundamental este tipo de cirugías, ya que se considera la parte más importante.
Normalmente cuando nosotros hablamos de lifting facial hay varios nombres científicos, o si no para la población en general se podría decir estiramiento facial, pero en el aspecto científico, en la comunidad científica se podría decir ritirectomía cérvico-facial, lifting facial o ritirectomía del rostro, que son nombres científicos que se manejan a nivel global. Claro, pero lo que se busca con esta cirugía es como dejarle así como yo le decía, Doc, tal vez ustedes allá en casita han visto los TikToks de la Sol León y así, donde les buscan dejar como que planita esto para que no se vean las arrugas. Claro, por supuesto. Normalmente para manejar esta cirugía, María Belén, nosotros primero lo dividimos el rostro en tres partes, que son el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. ¿En qué consiste? Es, por ejemplo, el tercio superior prácticamente es la frente. Bueno, tomando la maqueta nuevamente María Belén, sería el tercio superior. Se podría decir, esta es la frente. El tercio medio hablaríamos prácticamente hasta el ángulo de la nariz, sería el tercio medio. El tercio inferior, todo lo que es lo que tiene que ver el ángulo de la mandíbula, lo que tiene que ver la papada, un ejemplo, en tu caso como eres joven, guapa, todo eso, y no hay ningún problema, es un rostro bastante perfecto, bastante armónico. Entonces nosotros nos basamos prácticamente en estos tres tercios del rostro para nosotros poder determinar la belleza y en dónde nosotros tenemos que trabajar. Prácticamente todo esto influye también en el estilo de vida del paciente, las condiciones de vida, la exposición inclusive del medio ambiente, que son fundamentales, ya que nosotros en dependencia de eso hacemos el interrogatorio del paciente dónde trabaja, y a partir de ahí nosotros vemos a ver qué parte del rostro es necesario trabajar. Doc, ¿y es verdad eso que dicen que la alimentación envejece? Que si comen comida chatarra, que si comen o que si ingieren alcohol, ¿eso va a hacer que el rostro envejezca? Claro, por supuesto. En eso te estaba comentando María Belén que es fundamental el estilo de vida del paciente. Cuando hablamos del estilo y condición de vida del paciente, estamos hablando todo lo que es el aspecto de la alimentación, el aspecto del ejercicio físico, inclusive los hábitos tóxicos, que es fundamental, el alcohol, el cigarro, que hay muchos jóvenes o personas, tanto mujeres y hembras, les gusta esa parte. Entonces eso es importante, el manejo primordial de todos estos aspectos. Y el otro aspecto, que es del agente externo, que es el sol, que es importante también. Claro. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, un paciente que trabaja dentro de una oficina, o para el paciente tal vez que trabaje en un hospital, en construcción, claro, o paciente que sea tal vez en el campo, que sean agricultores o no sé, algún tipo de trabajo que tengan la exposición permanente del medio ambiente, repercute muchísimo. Claro, estos son factores que tal vez no mucho se habla, pero son muy importantes. Justamente para eso existe este procedimiento. Nati, ¿cómo estás por allá? Tal vez tenemos ya alguna pregunta de nuestros queridos televidentes. Hola, no había saludado al doctor, ¿cómo estás? Sí, un gusto saludarte nuevamente y escuchar tu voz. Yo sé que estás en Colombia, estamos haciendo un programa internacional y bueno, tú eres una de las personas que eres de la empresa Siroy, que manejamos todo lo que es la belleza, todo lo que tiene que ver la parte facial y la parte corporal. Y hoy día exclusivamente estamos hablando de las cirugías plásticas faciales, entonces es importante tener también tus criterios de los seguidores que también realizan preguntas sobre este tipo de procedimiento. Claro, mi Doc, tenemos una nueva noticia, que Nati ya nos va a estar acompañando, tal vez para el próximo año. Así que estamos muy felices porque Nati siempre se encarga de leerlos a todos ustedes. Nati, muchas gracias nuevamente y te esperamos acá en Riobamba, en Ecuador, con los brazos abiertos. Ay, qué rico, sí, yo quiero ir. Bueno, y sí, hay preguntas claramente, como siempre. Doc, nos preguntan que a qué edad puedo pensar en realizarme esta cirugía. Una pregunta bastante interesante, Nati. Te comento, como estabas a su momento comentando, María Belén, todo depende del estilo de vida del paciente. Claro. Del estilo, de condición de vida del paciente, del medio en donde trabaja el paciente.
No te podía decir una edad específica, se podía hablar entre los 25 a 35, inclusive, y hay un signo que se llama la retidosis, que son las líneas de expresión, que ya empieza a partir de los 30 años, que eso hay que evaluar Doc, prácticamente. evalúeme, ¿tengo líneas de expresión o no todavía? Bueno, se podía hacer unas liñitas finitas que prácticamente no requiere. No, amigos, No, mentira. póngase protector. Se podría decir, María Belén, que es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta. Inclusive creo que eso compaginamos con los dermatólogos que manejan bastante la piel, pero nosotros los cirujanos plásticos manejamos exclusivamente todo lo que es el tejido más grande, que es la piel. Casi creo se podía hablar de un 98 o casi el 100% del organismo está formado de piel. Por lo tanto, es un aspecto fundamental, creo que la gente, para mí en lo personal, la gente que más daño hace a la piel es el sol. Claro, y de hecho es muy importante por eso también que las personas que nos estén viendo adquieran un protector correcto, que acudan donde un dermatólogo y que tengan una buena salud en cuanto a piel estamos hablando. Claro. Doc, ahora yo tengo una duda, o sea, increíblemente la cirugía, ¿no? Para vernos más jóvenes, tal vez, bien, ¿no? Ahí todo bien, pero ¿qué va a pasar con estas cicatrices? ¿Cómo se van a ver? Normalmente, verá, para iniciarte, como dice desde un principio, siempre los agentes externos son aspectos muy dañinos. Normalmente, antes de realizar esta cirugía, nosotros siempre tenemos que valorar la primera parte, en qué grado de cirugía nosotros tenemos que hacer o cómo podemos empezar. Por ejemplo, nosotros podemos empezar desde lo que es menos agresivo a lo agresivo. Ya cuando hablamos de la lifting facial o la cirugía plástica facial, ya estamos hablando de algo agresivo que prácticamente ya lleva cicatrices. Todas estas cicatrices también depende de cómo evoluciona cada paciente. Porque una paciente que se opera de unos 40, 45 años, la cicatriz va a ser bastante buena. No es lo mismo una persona que ya se opera de 65, 70 años, la cicatriz va a repercutir muchísimo y va a ser más evidente. Todo esto tiene que ver en qué edad se opera, cómo se opera, qué niveles se opera. Por ejemplo, si el paciente solo se opera, un ejemplo que te pongo, María Belén, el tercio inferior, lo que es la parte cervical, entonces la cicatriz va a ser mínimo. Solo Y no se va a ver. No se va a ver, solo va a ser, por ejemplo, la marcación del ángulo de la mandíbula, lo que es la disminución del tejido graso, sería menos evidente. Pero si hablamos del tercio medio, que es toda esta parte que yo estoy señalando, y tercio superior, que es la frontoplastia, inclusive se maneja la cicatriz por debajo de los pelos o del cabello, por ejemplo en el caso de las mujeres, todo se hace camuflado. O sea, nosotros siempre utilizamos esa palabra que es camuflado para disminuir que se exponga la cicatriz. Claro. Inclusive nosotros hemos tenido pacientes que tienen una cicatrización excelente. Que ni se nota que se hicieron no nada. se nota que se han hecho las cirugías. Inclusive hablaríamos de Hollywood. A mí me gusta hablar mucho de esto porque, para nadie es secreto que son los noveleros, que ven las películas, que estamos ahí en los cines y todas esas cositas que considero que es un hobby que todo el mundo tenemos. Conocemos la mayoría de las actrices que llevan, por ejemplo, 56, 60 años. Creo que uno Como de la ellos. Shakira. La Shakira tiene, 47, pero hay una actriz que para nadie es secreto que se llama Maribel Guardia, pero Ah, que tiene ¿verdad? como 60, ya es la década de los 60, creo, esa mujer, y luce fenomenal. Ella se ha de realizar un lifting facial, ¿verdad? Claro, tiene sus cositas hechas. ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros en Ecuador siempre decimos, no, porque ellos son de Hollywood, porque ellos como que se creen las mujeres superpoderosas. No. La cirugía plástica en Ecuador, en China o en Hollywood es la misma técnica. Lo que existe un poquito más de tecnología, pero al final la cirugía plástica a nivel global es lo mismo. Entonces uno decir, Maribel Guardia porque tiene 60 años y no sé qué, no. Yo Se hizo un lifting facial. Por eso se mantiene Y guapo. además de eso tiene un cuerpo escultural. Bueno, de También eso hemos hecho por hablado. cirujano. Claro, son cirugías que prácticamente hace maravillas, que lamentablemente aquí en Ecuador a veces nos dificulta ese conocimiento, la academia tal vez, porque no todo el mundo se dedica a dar un conocimiento científico a la población. Claro.
Y bueno, lamentablemente no todos son profesionales o se podría hablar científicos que manejan el conocimiento. Entonces, con eso, ¿a dónde podemos llegar? Prácticamente, porque si hay un experto en la cirugía plástica, estética, lógico, ¿no? Llegaríamos a eso, por ejemplo, nosotros en la empresa Ciroi hemos operado pacientes de Brasil, de Colombia, de Venezuela. Yo he tenido la oportunidad de operar pacientes de Estados Unidos, de Italia, de España. Y han quedado increíbles. Y han quedado increíbles. Ahora usted dirá, ¿y por qué viene a operar en Ecuador si los cirujanos plásticos allá existen? Por los costos. Claro. Por ejemplo, una blefaroplastia que yo he operado muchos pacientes de España, que la blefaroplastia en España cuesta 10.000. Aquí, ¿cuánto cuesta? $1.800. Entonces, la mayoría vienen de España a operarse aquí porque les sale más barato. Igual que las abdominoplastias, una liposucción en Estados Unidos cuesta $15,000-$20,000. Aquí, ¿cuánto cuesta? $3,000-$4,000. Lógico. Entonces, la mayoría de los pacientes prefieren hacer procedimientos aquí que estar pagando un procedimiento en Estados Unidos que cuesta $15,000. Y de paso visitan el país también. Claro, hace turismo, claro. Es decir, que hace 2 por 1 prácticamente. Entonces, por esa razón, nosotros hemos tenido la oportunidad de operar extranjeras, como dicen, personajes de primer mundo, que prácticamente, a veces por los costos, ellos vienen para acá y al final han ido quedan con los resultados increíbles. Muy satisfechos, igual. Inclusive la última que operamos es a la Verónica, que fue reina de Italia, inclusive... ¿A ella le hicieron este procedimiento de lifting facial? No, a ella lo que le hicimos son las mastoplastias de aumento. Hicimos las mastoplastias de aumento, hicimos la lipoescultura 360, que participó y ganó. Fíjese. Ganó. Claro, ganó el reinado de... ella es reina de Italia, me parece. Ella ganó. Una mujer increíble. Usted le da suerte entonces. Claro, los que pasan estas manos son... manos prodigiosas. Claro, los que pasan por esta mano ya ganan su reinado. Todos los reinados. Claro. Entonces, eso es importante tener, eso nos da un aval como empresa Ciroi inclusive, que ha trabajado siempre con las reinas y eso es fundamental. Y hay varios pacientes que van a pasar por aquí, igual, que son reinas, entonces... ellos van a seguir en sus reinados como me están dando indirectos. Pero aquí hay una pregunta muy importante. Nati, ¿tú te harías este procedimiento tal vez? ¿Tú dirías sí me hago ya cuando empiecen a ver las líneas de expresión o no? ¿Tú dirías no, mejor no me hago nada? Por supuesto que sí, obvio. Yo creo que hay que envejecer con dignidad. Eso es muy importante, de hecho, lo que dices. Se había la cédula, pero el rostro no. Claro, no, pero acá yo creo que depende, no, también depende del lugar de las cicatrices. Claro. Yo siento que el lugar más prominente donde se ven las arrugas es el tercio superior. El superior, región frontal. Pero dice el doc Minati que aquí o sea, como que le esconden la cicatriz en el cuero cabelludo y ahí no se nota. ¿Y si es calvo qué? No, si es calvo ya está jodido ya, no. Ah, ya se... Nati, te cuento, hay procedimientos se podía hacer vía laparoscópica, que son mínimas incisiones inclusive. No es que es una cicatriz, un ejemplo. Hay procedimientos que se podría decir a cielo abierto, que significa que son cicatrices más grandes, pero hay procedimientos que es mínimamente invasivos, mínimos accesos como cirugías laparoscópicas. Entonces, ahora en la actualidad existe de todo. Ahora uno no puede decir que es como antes, por ejemplo, hablemos de una cirugía que todo el mundo conoce, por ejemplo, una apendicitis, una herniorrafia. Claro, que quedaba terrible la cicatriz. Unas cicatrices de este tamaño. Claro. Entonces, ahorita ya existe cirugías de mínimo acceso que prácticamente son equipos sofisticados que requieren el manejo, son de 2 o 3 centímetros a lo mucho, y eso los permite mejorar la calidad de cicatriz. Claro. Prácticamente le quedaría, ¿cuánto? 1 o 2 centímetros inclusive. Que ni se notaría. Que prácticamente eso a veces no es nada prácticamente. Claro, de hecho eso es muy importante, ¿no? Reducir como que se vea que se realizó alguna cirugía y que quede lo más disimulado posible. Nati, tal vez tenemos alguna duda de allá a las personas que nos están viendo. Sí, claro. Hay preguntas como que ¿cuál es la diferencia entre un lifting quirúrgico y un tratamiento no invasivo como los hilos, ácido hialurónico?
Normalmente cuando nosotros hablamos de sustancias como el ácido hialurónico, el Botox o plasma rico en plaquetas son temporales, prácticamente tienen una duración de 4 a 6 meses, aproximadamente máximo hasta 8 meses. Es decir que nuevamente hay que renovar esa sustancia. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando uno hace algo quirúrgico? Es para toda la vida, tiene una duración de aproximadamente, no sé, unos 20, 30 años, porque es algo quirúrgico, algo que se maneja, por ejemplo, en lo que es la lifting facial o estiramiento facial, es algo interno que se hace la aplicatura del SMAS, que es el sistema músculo aponeurótico superficial, que se le hace una aplicatura con suturas especiales para poder hacer un estiramiento facial. Por ejemplo, en tu caso, María Belén, tú tienes bien estirado la piel porque la juventud, ¿me entiendes? Pero ya normalmente cuando hablamos, por ejemplo, ya personas después de 45, 50, ya empieza tiende por la gravedad mismo a caerse, empieza a marcar los surcos que prácticamente ahorita, María Belén, tú no tienes nada. ¿Por qué? Porque ¿Seguro? eres una persona joven. Son cosas mínimas que son detalles, pero bueno. Pero entonces todo eso repercute, aquí las líneas de expresión no tienen nada, en la frente tampoco no tienen nada. Entonces prácticamente, por ejemplo, en tu caso, lo que sería es mejorar tal vez la piel un poquito con plasma rico en plaquetas para que te dé mayor luminosidad, mayor brillo, como dice. Entonces, pero son procedimientos que son a mediano o a corto tiempo. Claro. Entonces, O sea que sí servirían, pero si tú quieres un resultado a largo plazo, lo correcto sería la cirugía. y lógico, y también es importante que, por ejemplo, personas, digamos, ya de edad avanzada, estaríamos hablando de unos 45, 50, ya 60 años, porque esas personas ya requieren una cirugía, pero caso contrario se podía manejar con cirugías menores que son menos agresivos y considero que quedaría muy bien. Doc, y yo tengo una pregunta. Si ya se hace una persona de 45 años este lifting facial, ¿no? Ya queda increíble, jovencita, después de haber un tiempo donde vuelve a envejecer, ¿o cuánto tiempo va a mantenerse la piel estirada? A eso vamos, por ejemplo, lo que se refiere al lifting facial o la reticuloplastia cérvico-facial. Eso ya es permanente porque se trabaja a nivel, no solo la piel, sino a nivel del músculo, la grasa, inclusive es una parte que se llama el SMAS, que es el sistema músculo aponeurótico. Eso se hace la aplicatura. Prácticamente cuando hacemos aplicatura significa con suturas especiales se le hace como unos nudos, se le amarra Para que no se mueva. para que ya eso no vuelva a caer otra vez. Es decir, que eso se estira permanentemente para que ya quede como que dice algo fijo, como dice. No, y esto sería muy importante porque de hecho el ácido hialurónico, el botox, como usted dice, va a regresar y tal vez con el tiempo sigas envejeciendo. Claro. En cambio, esto va a quedar permanentemente ahí. Permanentemente. Y esto sería muy bueno y te vas a ver joven mucho más tiempo. Y de hecho, yo creo que se vería mucho más estético tal vez que la aplicación de botox. Claro, perfectamente. A eso vamos, por ejemplo, a ver, Maribel Guardia tiene como 64, 65 años. Claro. Y tiene una piel, bueno, a ver, yo que he visto en los reportajes y eso tiene como unos, parece de unos 15 o 20 años aproximadamente, ¿no? Es una juventud extraordinaria que tiene esa mujer con 65, 64 años que aproximadamente, que no sé un dato específico, pero es una evolución tremenda que tiene, imagínate. Claro, y ya tiene sus añitos y se ve increíblemente bien. Claro. Igual que Jennifer López, porque estamos hablando que tiene como 57, creo. Claro. Si no me falla la memoria, como dice. Inclusive hay un actor que inclusive este procedimiento es efectivo tanto en hombres y mujeres. Hay un actor que es Sylvester Stallone, no sé si han visto la película de eso. Tiene como 80 años, creo. Y se sigue viendo increíble. Y se nota que está un poquito hipercorregido, se ve bastante estirado. Ya se ha hecho 2 veces el lifting. Imagínate, pero tiene como 80 años ese hombre, Claro. imagínese. Y creo que está hasta más joven que yo, que soy cirujano plástico, imagínese, con una edadcita. No, pero de hecho estos procedimientos devuelven la seguridad al paciente, que es lo Claro, importante. eso es el objetivo. Claro. Y Nati, por eso tenemos alguna pregunta, cuéntanos ya para ir terminando este segmento. Queremos que todas aquellas dudas que nos están haciendo las personas que nos estén viendo puedan ser resueltas.
Por acá dice que 56 años, Jennifer López, y me preguntan que cuáles son los cuidados que se deben tener después de esta cirugía. Pero yo estoy aquí como que, o sea, que eternamente joven podemos estar. Eso está como demasiado interesante. Claro, es muy interesante porque de hecho estas personas que se realizan este procedimiento tienen a veces algunos miedos, tal vez dicen como que no me quiero operar porque se me va a ver la cicatriz, como dice Nati, tal vez, no sé, se me va a volver a caer la piel, pero Doc, usted que es el experto, ¿le puede asegurar a las personas que nos están viendo que esto no va a pasar? El problema es que, a ver, nosotros hemos hecho estos tipos de procedimientos muchísimo. Inclusive yo hace unos 8 meses, después de 10 meses hice un fellow en Brasil. Hay una técnica, inclusive nosotros tenemos una publicación de esa técnica, que es la lifting facial de 2 planos profundos. Eso está publicado en una revista científica por los doctores Lemas, donde ustedes pueden indagar. En ese artículo nosotros mencionamos de cómo es el manejo de estas técnicas. Inclusive se trabajó en un grupo de pacientes donde hay resultados muy evidentes. Claro. Prácticamente, bueno, yo soy de las personas que más voy al bisturí. Yo trabajo todo lo que es la medicina estética, todo lo que es plasma, ácido hialurónico, pero yo soy más agresivo, soy más a lo bisturí, más a lo que se refiere a largo plazo. Entonces eso me ha caracterizado como un cirujano plástico que he manejado a nivel global, inclusive pacientes, ya que han existido buenos resultados, porque eso es lo que requiere el paciente. Entonces, con lo que pregunta Nati, eso es fundamental, eso es duradero, ya que se trabaja no solo en la piel, porque también en los músculos. En los músculos, en la grasa, en lo que es el SMAS, que es el sistema músculo-aponeurótico superficial. Y todo eso a nosotros nos da una garantía científica que eso se puede ser duradero, no sé, puede ser de unos 20, 30 años. Inclusive por eso pongo ejemplo de Sylvester Stallone, creo que no estoy tan seguro, que tiene unos 75, 80 años debe tener. Es un personaje que prácticamente tiene un estiramiento facial. Lo que estaba comentando María Belén hace un momento, que sí está un poco hipercorregido, se podía decir. Porque ya se ha hecho más veces. Ya se ha hecho más veces, porque hay personas que abusan de la cirugía plástica. Claro. Porque esto es una adicción. Hay personajes, por ejemplo, se podía hablar muchos personajes de Hollywood principalmente, son que se han hecho 15, 20 cirugías prácticamente. Tienen 30, 40 cirugías. Claro, ya son demasiadas. Inclusive igual. Hay actrices que no me acuerdo los nombres bien, tienen una hipercorrección que han tratado de perfeccionar demasiado y han salido de las manos. Porque esto es como cualquier cosa, todo es científico, tiene límites. No es porque es cirugía plástica, uno puede ir haciendo 10,000. Y también hay otro factor psicológico que es fundamental, que existe, es el trastornos dismórficos, que cogen una adicción como cualquier cosa y empiezan a hacer la cirugía. No, me falta esto, un toquecito por acá. Entonces todo eso también repercute. Claro, todo tiene límites. Claro, y creo que justamente por esto es muy importante que los pacientes también tengan un acompañamiento psicológico. Claro, por supuesto. Claro, y que también se sientan contentos con sus resultados, inclusive hasta para que se vean más naturales los resultados y se vean armónicos. Doc, le cuento que allá tenemos varias preguntas que Nati nos quiere hacer. Perfecto, claro, por supuesto, Nati. Puedes hacer tus preguntas, inclusive de los comentarios que tengas a través de los buzones de comentario para poder responder. Que aclarando la edad de Sylvester Stallone, tiene 79 años. 80, Nati, wow. Imagínate, bueno, y por otro lado, que es que queremos saber los cuidados posquirúrgicos de esta cirugía, este rejuvenecimiento eterno. Por supuesto, es un dato importante. Estaba entre esa edad de 75, 80 años, bueno, yo siempre estoy en el medio con Hollywood. ¿Por qué? Porque eso es mi especialidad. Yo soy cirujano plástico y siempre indago lo que es las actrices y los actores.
Pero eso es fundamental. Considero que como cualquier cirugía, María Belén y Nati, hay que tener los cuidados, como cualquier cirugía, y una persona que va a someterse a una intervención quirúrgica, que es la ritidoplastia o lifting facial, igual debe hacer los mismos procedimientos que son los chequeos prequirúrgicos previo al interrogatorio o valoración por el cirujano. Claro. Posterior a eso, ya una vez que está hecho todos los chequeos preoperatorios, se indaga a través de los especialistas, que es medicina interna o terapia intensiva, y el otro especialista que es fundamental es el anestesiólogo, que son especialistas que nos da el paso o la valoración o un informe escrito para nosotros poder someter a este tipo de cirugía. Ya, una vez que está hecho todo este procedimiento, la valoración científica por los especialistas, ya nosotros hacemos lo que es la cirugía, que tiene una duración aproximadamente de 3 a 4 horas. O sea, no es mucho tiempo que se demora este procedimiento, mi doc. No, sería así, en dependencia de la gravedad de cada paciente, porque usted sabe que cada paciente es un mundo distinto. Un mundo diferente. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, determinar, digamos, este paciente salió en 3 horas, acá 2 horas, no. Es variante los horarios. Posterior a esa cirugía, el paciente tiene que utilizar una cosa que se llama faja. Así como la de la bichectomía. De la bichectomía es una faja, creo que se podría decir una faja clásica que todo el mundo ya conoce, los que han hecho la bichectomía, los que han hecho, por ejemplo, la lipopapada, ya saben más o menos qué tipo de faja es, se realiza, se administra o se usa ese tipo de faja. Posteriormente siempre se le introducen unos drenajes por donde se evacúan los líquidos serohemáticos o los líquidos que se acumulan a nivel del rostro. Posterior a eso tiene que el paciente empezar a dar los drenajes o los masajes a nivel de la región facial para de esa manera evitar los fibrosis. No sé si han usado fibrosis, son lugares donde se ponen un poco duros de la piel. Y se ve medio rarito igual, así como en la barriga. Exactamente, es un procedimiento algo parecido, inclusive se le puede dar drenajes a través de ultrasonidos que en la actualidad existe, que son exclusivos, maravillosos para ese tipo de procedimientos. Y los antibióticos, que es fundamental, el uso de antibióticos, analgésicos, que eso en verdad sí duele, se hace hematomitas. Entonces, pues, como yo siempre digo, para ser bello, bella hay que pasar dolor. Doc, ¿y cuánto tiempo tienen el que no quiera pasar el dolor, bueno. Va a seguir ahí arrugado. Doc, ¿y cuánto tiempo tienen que usar estas fajas que usted menciona? Normalmente tiene que usar entre 21 a 30 días. No es mucho la recuperación, entonces. Yo siempre digo, ¿verdad? A mí me gusta decir siempre, yo tengo frases, creo, que aprendí de mis profesores tanto en La Habana, Cuba y en Brasil. La cara es muy agradecida. ¿Por qué es muy agradecida? Porque es un lugar muy vascularizado y por lo tanto la cicatrización es más efectiva, es más rápida, se podría decir. Tiene una evolución muy favorable, no es como las otras partes del cuerpo que a veces repercute, a pesar que tenga la edad, es bastante buena la evolución. Entonces considero que es muy importante realizar este tipo de cirugía, ya que la evolución va a ser bastante favorable. Claro que sí, es muy importante también, justamente por todo lo que usted dice, también allá las personas que nos están viendo tienen un montón de dudas que seguramente Nati nos va a decir ahorita. Ya para ir terminando con nuestro episodio, Nati, cuéntanos la última preguntita que tiene por allá el público. Sí, que en cuánto tiempo ya está lista, ya puede lucir ese rostro, ya está recuperada, ¿cuánto tiempo se demora esto? Normalmente, por ejemplo, el cambio es inmediato. A pesar de que, por ejemplo, a las 48, 72 horas se hace hematoma, un poquito de inflamación, pero el cambio es inmediato. Inclusive las arrugas desaparecen inmediato, ya el estiramiento así se le ve ya bien bastante marcado, inclusive cuando se le hace la ritidoplastia cervical y hay marcación del ángulo de la mandíbula, ya no existe la grasita que es la papada. Prácticamente es inmediato. Se podía hablar, por ejemplo, de una paciente de 45 años. Ya estaría en 10 días ya estaría ya chévere. Claro, lo importante sería que se quite la faja ya cuando debe. Exactamente. Son cuidados adicionales, pero el cambio
Yo, Cuando sale de cirugía ya está Ya, bien. porque yo tengo pacientes que a los 10 días ya he tenido que retirar los puntos, ya a los 10, 15 días ya, inclusive yo siempre soy de las personas que son bastante cuidadosos. Me gusta porque se supone que si va a hacer un cambio radical del rostro, también tiene que arreglarse las cejitas, el peinado, como decir, una Usted nueva les vida. aconseja, Doc, y le dice, a ver, Pues, córtate por aquí, por claro, acá. para que el cambio sea Notorio. completo. Claro. Porque no por el hecho que ya se operó, no va a estar con las mechas, no. Prácticamente tienen que ser ya Plancha el que pelo. se planche el pelo, que se haga la queratina, que se haga sus retoquecitos. No, ¿cómo que la Claro, pasa queratina, no? por algo y ya sale por otra cosa. Claro, no, pero ya eso es completo, ¿no? Claro. Prácticamente. Inclusive, verá, por ejemplo, a todos nuestros seguidores, ustedes pueden indagar, por ejemplo, la tesis mía de la especialidad, yo soy el que manejo bastante esa parte. Se podría decir como una verticalización como una subespecialidad en lo que es la cirugía plástica facial. La tesis de posgrado mío es en ritidoplastía cérvico-facial y eso está publicado igual como un artículo científico y la tesis está publicado y eso ustedes pueden indagar para que ustedes puedan tener un conocimiento más científico. Claro. Eso es importante, entonces por eso a mí me gusta mucho hablar sobre eso. Yo desde que empecé el posgrado, mi tesis ha sido en eso y logré publicar y me gradué con esa técnica prácticamente. Claro, entonces le gusta mucho trabajar en rostro. Exactamente, a mí me encanta trabajar en un rostro, lo que inclusive esa tesis es ritidoplastía cérvico-facial en pacientes mayores de 45 años. Entonces, usted con ese título lo pueden buscar para que ustedes puedan dar una leída, ¿no? A los que les gusta leer. Y de Para esa saber forma- qué se está haciendo también. Exactamente. Inclusive, si no me falla mucho la memoria, creo que está hecho en 60 pacientes, donde se hizo ese experimento, los cambios asociados a eso, al plasma rico en plaquetas que se podía manejar en conjunto. Claro. Pero esto se fusiona entre la técnica y aplicando el plasma. Entonces, para los que les gusta indagar, pueden indagar ahí doctor Lemas o doctor Roberto Lemas, cirujano plástico, la tesis esa, y el artículo científico que está publicado en una revista de alto impacto, indexado en Cielo, que ustedes pueden indagar esa parte. Claro que sí, Doc, y por eso siempre traemos a los mejores especialistas acá en Ciroy TV. Doc, ya para ir terminando, ¿dónde le pueden encontrar todas las personas que están interesadas en este procedimiento? Bueno, nosotros estamos en todo lo que es la Sierra, Riobamba, Ambato, Latacunga, Quito y Guayaquil. Y a nivel internacional también nosotros manejamos también las cirugías a través de la empresa Ciroy en todas nuestras redes sociales. Yo no soy muy amante de las redes sociales, a mí me pueden indagar a nivel de la plataforma Google, que tengo varios artículos científicos publicados donde está nuestra evidencia científica. Eso considero que nos da mucho más aval que una red social. Claro. Yo sé que en la actualidad todo lo que son tiktokeros está muy bien, ¿no? Perfecto, pero yo soy más científico, trato de ver mis conocimientos a través de publicaciones científicas, libros, inclusive nosotros tenemos libros que están escritos por nosotros, por los doctores Lemas exclusivamente, para que de esa manera la población o la comunidad científica pueda indagar conocimientos a través de estas literaturas y de esa forma tengan un conocimiento que dé aval para que ellos puedan hacer este procedimiento. Claro que sí, siempre hay que estar informados del tratante con el que vamos a someternos a estos Claro, por procedimientos. Muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos una semana más. Usted ya sabe, le comprometemos para la siguiente, para que nos venga a aportar con su conocimiento y que todas aquellas personas que estén comentando lo sigan haciendo, porque nosotros vamos a resolver todas sus dudas. Muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos una semana más acá en Ciroy TV. Gracias, hasta una próxima. Gracias, Saludos Doc. cordiales. Nati, ¿cómo te pareció toda esta información que pudimos aprender el día de hoy? No, espectacular. Yo me quedé, en mi cabeza está eternamente joven. Así que esto estuvo espectacular. Claro que sí, esta semana aprendimos un montón de cosas, un montón de tips, inclusive para aplicarlos a la vida diaria. Nati, nos vemos la siguiente semana con más información. Claro que sí, televidentes, nos vemos.
Tengan una bendecida semana.